Bendito y alabado sea nuestro Dios, pueblo bendito, pueblo amado. Le doy gracias a Dios junto con ustedes, los que oran, los que tienen temor, los que buscan vida eterna, los que han creído en el mensaje de Dios por medio de Jesucristo. Darle gracias a Dios que nos esté permitiendo en estos días de apostasía, en estos días de que estamos próximos al arrebatamiento, al rescate. Bienaventurados los que estamos vivos. Bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Cristo Jesús antes de abrir su bendita palabra, siempre orar, pedir, bendecir para que podamos tener el tercer cielo abierto y pueda descender de Dios este bendito maná, porque la sabiduría, el imperio, proceden de Él y no de nosotros. Y hay que humillarnos día con día, hay que ser pobres de espíritus, pobre de espíritu, para que Dios nos escuche y nos dé. Así también he pedido a Dios por cada uno de ustedes, bendito hermano y bendita hermana, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso, los humille y no se pierdan, por los que estén predestinados para el llamamiento celestial en nuestros últimos tiempos. En especial, oro por mi hermana Nidia Perón. Nidia Perón, hermana bendita, qué bueno que Dios le esté aclarando con su bendita palabra las dudas que muchas veces tenemos, o muchas veces también el engaño del enemigo, y que la verdad está en su bendita palabra. Qué bueno, bendita hermana, bienvenida, y cualquier cosa que se le ofrezca, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos, estamos para servirle, hermanita bendita. Y a todos aquellos suscriptores, seguidores, a todos los que están en España, en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, yo he orado por cada uno de ustedes. Bendito hermano y bendita hermana, pues ayer tuvimos el privilegio de terminar lo que fue el Evangelio de San Mateo, y Dios puso en mi corazón el proseguir con el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Pero claro que antes de comenzar el libro de Génesis, quiero hacer un resumen para hacer la introducción de este bendito libro. Primeramente, Génesis es el principio de la Biblia, tiene revelación, todo tiene un simbolismo. Eso es lo que significa Génesis, principio. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios se le conoce como el Alfa y la Omega. Alfa significa el principio, Omega significa fin. Acuérdese que hay un Génesis y que hay un Apocalipsis. Acuérdese que hay un principio y que hay un ciclo que termina para el ser humano, para que venga el juicio desde el primer hombre que Dios levantó, Adán y Eva, hasta el último hombre que nazca en el planeta Tierra. Todos vamos a ir a un juicio. Así que Génesis es un libro que significa principio, y antes de introducirnos a él, quiero decirle que la ciencia, la escatología, dicen y atestiguan que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, aunque Moisés todavía no había nacido, porque Moisés nace 1000 y fracción de años después de la creación de Adán y Eva, pero a Moisés se le reveló lo que no hubo profetas en aquel tiempo. Hubo profetas, pero no se les dio el mandamiento de que quedara impreso. Entonces se dicen que Moisés fue el que hizo el Pentateuco, porque el Pentateuco se conoce en el mundo, en el camino cristiano, como los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números,
que son los 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o como la ley mosaica. Entonces, Génesis, claro que la bendita palabra nos dice que ninguna escritura es de interpretación privada y que ningún hombre habló por voluntad propia. Esto lo dice en segunda de Pedro, que todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y que nunca nadie trajo profecía por iniciativa propia o humana. Que todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que yo no tengo ninguna duda de que casi estoy seguro, pero por quien haya sido escrito no importa, la palabra es de Dios, no tanto el medio, porque muchos se jactan de Moisés, de Abraham, de Pablo. No, nunca le damos la gloria al hombre, los que conocemos la verdad. La gloria es para Dios. O sea, el instrumento va a tener la vida eterna, va a tener su recompensa, ¿verdad? Y son un ejemplo para nosotros, hasta ahí nada más. Así que haya sido Moisés, haya sido cualquier varón que Dios escogió, no importa, bendito hermano y bendita hermana, lo que importa es la sabiduría y que la palabra sea inspirada por Dios. Así que lo más probable es que Moisés haya sido el autor de Génesis, del Éxodo, de Deuteronomio, de Levítico y de Números. Así lo estipulan. Ahora bien, Génesis, el principio. Quiero decirle antes de empezar y quiero invitarlo a abrir su bendita Biblia en Colosenses 2, por favor, 16, para poder introducir Génesis y poder tener entendimiento. 2:16. Dice en el 2:16, vamos a leer el 16 y el 17. Dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Le explico. Aquí está hablando del primer pacto, porque en el primer pacto todo fue una sombra de lo que iba a venir, todo lo que Dios permitió desde el templo, desde las fiestas, desde el pastoreo, desde la obra de sembrar, desde la obra de pastores, desde la obra de comidas, las 3 fiestas que habían, eran una sombra que cuando los primeros judíos, el primer pueblo de Dios, se convertía al cristianismo, o de igual manera algún gentil se convertía al cristianismo, los fariseos, los saduceos, juzgaban este nuevo pacto, juzgaban la vida que nosotros hoy llevamos conforme al pacto de Dios, como también hoy, ¿verdad? Porque el primer pueblo, al cristianismo verdadero, a los que vamos a llevar el evangelio, a los que estamos en la cruz, a los que tenemos un pacto diferente a ellos, nos juzgan. Ellos siguen haciendo sus obras de fiestas, siguen haciendo sus obras de comidas, siguen haciendo sus bodas, que era una sombra de lo que iba a venir, siguen comiendo pan sin levadura, siguen con sus rituales. Claro que yo no los juzgo, ¿verdad? Pero ellos sí nos juzgan a nosotros por la libertad, por este nuevo pacto, porque no saben que todo lo que Dios permitió fue una sombra, como lo vamos a ver, para que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Como ya vimos que a Jesús lo juzgaban por no guardar el día de reposo. Ahora, lo más importante, escuchen lo que dice en el 17 para poder entender el Antiguo Testamento. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Ahora, todo el Antiguo Testamento, todo, sin incluir nada, era una sombra. ¿Qué es una sombra? Bueno, una sombra, cuando a las 11 o al mediodía está el sol y hay un árbol, hace una sombra. Yo puedo llegar con un machete a querer cortar el árbol, dándole a la sombra, y nunca lo voy a cortar, porque no es lo verdadero, es una imagen, nada más. Es una sombra que se ve la figura del árbol, se ven sus ramas, si hay viento se ve cómo se mueve, pero no es lo verdadero. Lo verdadero está al lado. Entonces, esos simbolismos pone Dios, hermano, ¿sí? Aunque todo el Antiguo Testamento fueron historias vivas, reales,
pero no para preparar Dios lo verdadero, lo espiritual. Todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento fueron ejemplos como una sombra de lo que iba a venir. Vamos a constatarlo también con Hebreos capítulo 1, por favor, adelantito de Colosenses. Hebreos capítulo 10, versículo 1, por favor. Y dice así en el versículo 10 de Hebreos capítulo 1. Porque la ley, cada que la bendita palabra nos habla de la ley, nos habla de la palabra, nos habla del Antiguo Testamento. Porque la ley, teniendo la sombra, fíjense, teniendo la sombra, otra vez la palabra sombra, de los bienes venideros. Una sombra de los bienes venideros. Cristo, la resurrección, la salvación. Por ejemplo, yo le decía, los sacrificios de los animales que Dios permitió en su momento fueron una sombra, fueron una preparación. Lo que Dios permitió de árboles frutales fueron una sombra que hoy representan el ministerio, que hoy representan a los sacerdotes. El templo fue una representación del cuerpo de Cristo el día de hoy, como lo vimos en Colosenses, que hoy el cuerpo de Cristo es el verdadero, no el templo de Dios. Entonces, una sombra fue una preparación. El Antiguo Testamento trae una imagen de los bienes venideros, no la imagen misma, no, de las mismas cosas, no la imagen misma. Ya le dije, yo le doy a la sombra de un árbol con un machete y no es lo verdadero, simplemente es una sombra, ¿sí? Dice, nunca puede el Antiguo Testamento, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Porque recuerde que esos sacrificios fueron como una sombra y que no podía venir el nuevo pacto. Yo le expliqué terminando San Mateo, en el sacrificio de Cristo Jesús, que la perfección vino por medio del sacrificio de Cristo, que fue cuando descendió el poder de Dios, el Espíritu Santo, sobre toda carne. Entonces, en el primer pacto fue una preparación, fue una sombra, y cada año se ofrecían sacrificios. Esos sacrificios que eran una sombra no pudieron hacer perfectos a los que se acercaban. Ahora en este pacto es perfección. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante analizar esto para que sepa que lo que vamos a ver en Génesis o en cualquier libro del Antiguo Testamento, tanto es una sombra y también está lleno de profecías a lo que iba a venir. Así que si no hay ninguna duda, ahora sí, comencemos con el libro de Génesis. Vamos a empezar el capítulo 1. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que va a haber mucha profundidad de enseñanza a los mansos, a los humildes, a los que meditan, a los que concuerdan, a los que en vez de hablar y en vez de decir este está loco, mejor veo por otro lado, a los que son mansos y preguntan. Para eso están los contactos, no para que me juzgue, no, sino para que si usted tiene alguna duda, con amor, concordando, con más versículos bíblicos, le muestre lo que Dios me ha permitido para compartir los secretos que Dios me ha compartido por misericordia, por amarlo, para compartirlos a los mansos. Bien, hermano y hermana, empecemos entonces a profundizar. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como también lo dice en Hebreos capítulo 1. Primeramente, y la bendita palabra nos enseña que en el principio era el verbo, San Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué es el verbo? Su palabra poderosa. No existía nada más que Dios y su palabra. Bueno, muy bien. Dice también en Colosenses capítulo 3, versículos 15, 16 y 17. ¿O es Colosenses 1? Creo que es el 1. 15,
16 y 17 nos habla que el principio de la creación de Dios, lo que primero creó Dios fue a su Hijo Jesucristo. Y que por Él y para Él hizo tronos, gobernantes, principados, ángeles, todo poderío. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la bendita palabra que Dios constituyó el universo y hizo el universo para su Hijo. Y todo para su Hijo. Así le digo. Cuando una pareja se casa y tiene un hijo, pues trabaja, hace una casa, empieza a ahorrar, empieza a comprar bienes, más que nada para el hijo, para que sea el heredero de todo. De igual manera, así Dios hizo a su Hijo Jesús y por él hizo todo. Le estoy dando los versículos para que usted los vea, hermano. Hebreos 1, versículos 1 y versículo 2. Y Colosenses 1, 15, 16 y 17 le dicen que el primogénito es Cristo Jesús y que por Él y para Él Dios hizo todo. Ahora, lo primero que hace Dios bíblicamente es el tercer cielo en donde ya estaba Dios. Hace a su Hijo Jesús y una vez que hizo el primogénito, entonces hizo ángeles y hizo universo. Después de todo eso, hizo los cielos, porque cuando habla de cielos, habla de 3 cielos. El primer cielo, bíblicamente, es de donde estamos nosotros en tierra, a las primeras 5 capas de ozono que hay alrededor de la esfera del globo terráqueo, donde hay gravedad, donde usted puede dejar un objeto caer y cae. Usted sale del primer cielo, donde hay nubes, donde hay lluvia, y sale de las capas, de la capa atmosférica, y entra al segundo cielo llamado universo, donde ya no hay gravedad, ¿verdad? Y que el hombre ha podido llegar ahí. Pero al tercer cielo nadie ha podido llegar más que nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él estuvo allá, fue creado allá, pero bajó como ser humano. Y el único que pudo traspasar los cielos y sentarse a la diestra del Padre, como lo vimos en San Mateo capítulo 28, que Jesús se le dio toda potestad y el Padre fue el único que ha ido al tercer cielo, que estuvo aquí como ser humano, es Cristo Jesús. Nada más. Párale de contar. El tercer cielo, solamente hay ángeles, hay querubines, hay arcángeles. De ahí fue lanzado Lucifer, este querubín que traicionó a Dios. Nada más. Bueno, entonces, Dios se nos presenta aquí como creador, porque es muy importante también meditar todo esto. Creador. Dios es el que creó. ¿Y para qué lo creó? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero se lo voy a ir adelantando. Mire, bendito hermano y hermana. Universo, estrellas, luna, sol, como lo vamos a ver. Todo, absolutamente todo lo que Dios creó fue por amor a su creación del ser humano para dejarnos, ahora sí que para que me pueda entender, el refrigerador lleno y un paraíso. Es como si yo le dijera, ¿sabe qué, hermano? Le voy a prestar una casa. Es mentira, ¿no? Yo no tengo casa en Cancún ni en Miami. Pero vamos, yo le presto una casa, una residencia, soy millonario. Vayas a vivir un año. Oye, hermano, pero yo no tengo dinero para la renta. No. Todo yo se lo voy a. Hay yate, hay esquís, hay alberca, hay todo, hay sirvientes que le van a servir, hay todo. El refrigerador se lo voy a tener lleno. Usted nada. Y usted nada más va a estar ahí. Así, Dios nos dejó esta casa para una preparación espiritual. Y luego de esta preparación ir a la vida eterna. Y Dios nos dejó todo esto que podemos deleitarnos, los pájaros, el mar, las cascadas, el agua, los ríos, la hierba, el olor, la lluvia. Todo nos lo dejó por amor, no para los animales como lo vamos a ver, sino para los seres humanos que íbamos
habitar como creación suya. Ahora, la palabra creador, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante profundizarla y meditarla. Creador. El creador es alguien que inventa o diseña algo y que hace algo. Le pongo un ejemplo, una parábola que quizás usted haya escuchado alguna ocasión. Por ahí por los años de 1800 al principio, 1816, se hizo el primer carro Ford, Henry, y lo hizo una persona llamada Henry Ford, un carro. Y había un mecánico en aquel entonces que compró ese carro y al año, yendo para Cuernavaca, que de aquí de México para una ciudad que se llama Cuernavaca, que hay 90 kilómetros y que antes era pura terracería, se le descompuso a la mitad. Pero era un mecánico especializado, un mecánico estudiado. Bajó, abrió el cofre y empezó a ver el motor del carro tenía 3 horas sin hallar el daño y ya estaba desesperado. A las 3 horas venía una limusina que se paró y le dijo, ¿le puedo ayudar en algo? Y el mecánico dijo, pues yo soy mecánico, pero pues no le hallo al carro. Y la limusina se estacionó y este dijo, pues ¿este qué, no? Se bajó un tipo de sombrero muy elegante con guantes, pipa y guante, ¿verdad? Y le dijo, ¿me permite? Y él dijo, adelante. Pero por dentro dijo, uy, pues ¿este qué va a saber? Se quitó los guantes, ¿verdad? Echó mano al motor y le dijo, súbase y cuando yo le diga que le dé marcha, le da marcha. Se subió, le dijo, dale marcha y el carro encendió enseguida. Entonces el mecánico se bajó extrañado y le dijo, ¿quién es usted? ¿Es mecánico? Le dijo, no. ¿Quién es usted? Dice, yo soy Henry Ford, el creador de este carro y yo sé cuáles son sus defectos y cuáles son sus fallas. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todos los seres humanos están descompuestos, sin funcionar, porque no se acercan a su diseñador para preguntarle, oye Dios, oye Creador, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué me diseñaste? ¿Para qué me predestinaste? Ahí está el problema. Otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que yo como ingeniero invente la licuadora antes de que hubiera licuadora, ¿verdad? Y obviamente yo cuando la vendo le digo a la persona, lea el instructivo para que usted la pueda operar, para que usted la sepa manejar, no le vaya a echar piedras, no le vaya a echar o la vaya a querer usar para otra cosa. Lea el instructivo detenidamente, porque yo no le voy a respetar la garantía si usted la utiliza para una cosa que no fue diseñada. Así también, hermano y hermana, Dios, como creador de los cielos y la tierra, nos dejó un instructivo, nunca nos abandonó, pero nosotros hicimos lo que se nos pegó la gana. Bueno, entonces debemos de saber que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que la tierra y los cielos los hizo con un propósito que vamos a ir viendo. Ahora, ¿hace cuánto tiempo hizo la tierra? Miren, bendito hermano y bendita hermana, yo no me voy a inclinar tanto a la ciencia humana, pero sí la vamos a tomar de vez en cuando como ejemplo. La ciencia humana sabe que el planeta Tierra es un planeta que tiene millones de años. Y yo quiero decirle algo, porque bíblicamente la palabra nos enseña que el ser humano que Dios creó, llamado Adán y Eva, el primer hombre que Dios creó sobre la tierra, la Biblia nos data de hace más o menos 8,000 años, o 6,000 años, perdón, ¿sí? 4,000 años antes de Cristo y 2,000 años que llevamos de la llegada de Cristo para acá, 6,000 años. Ahora, muy importante lo que le voy a decir antes de profundizar, porque la ciencia ha contradecido
a la palabra de Dios y a los que enseñan la palabra, diciendo que entonces expliquemos por qué han encontrado osamentas de hace muchísimo tiempo, de más de 6.000 años. Han encontrado esqueletos humanos que tienen 200.000, 300.000 años de antigüedad. Y o 8.000, o 10.000, o 20.000 años, o 30.000 años. Si yo enseño que el primer ser humano fue creado, bueno, pues vamos a introducir y vamos a profundizar una enseñanza que Dios nos revela en la bendita palabra, porque precisamente el planeta Tierra, como lo vamos a ir viendo, Dios lo hizo no para una generación nada más. Vamos a ver que Dios ha ocupado el planeta Tierra, y lo vamos a ver meditando, otras veces, para hacer una creación de preparación, y para que también en esa preparación los que creyeron, los que fueron probados, no en la patria sino aquí abajo, tuvieran vida eterna. Entonces, sería, bendito hermano y bendita hermana, muy pobre pensar que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el inmortal, haya utilizado el planeta Tierra únicamente para una preparación de 6.000 o 6.000 y fracción de años, porque Cristo Jesús ya venga, y que ya jamás vaya a tener otra creación, y que ya nos vayamos a la vida eterna, nosotros siendo un ser inmortal, cuando la bendita palabra nos enseña que los que venzcamos vamos a tener una obra. ¿Qué obra va a ser? Vamos a adorar a Dios, pero ¿qué obra va a ser? Ahí está. Entonces, vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, que antes de Adán y Eva hubo creación aquí en el planeta Tierra. Fíjese bien lo que dice en el versículo 2. Ponga atención. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, fíjese bien, Dios no es un Dios de desorden. Hablando del universo, usted debe de saber, si ha estudiado un poquito de ciencia, debe de saber que el universo es un eslabón perdido para los estudiosos que se han quedado impactados de la perfección milimétrica en el acomodamiento de cada estrella, de cada planeta, de cada lucero, en el acomodamiento tan preciso para que se dé origen a la vida, al oxígeno, a la lluvia. De hecho, quiero aprovechar también en esto, bendito hermano, que no es, estamos hablando de desorden. Entonces, Dios, en el universo lo hizo perfecto. Dios no es un Dios de desorden. Desorden significa, pues vamos a hablar de un cuarto desordenado, que la ropa sucia, tirada, sucio, el cuarto sin barrer, las ventanas sucias, ¿verdad? Todo desordenado, ¿no? Dios es un Dios de orden. De igual manera, su bendita palabra nos enseña de un orden. Su bendita palabra es una ley de perfección que vino a poner orden a nuestras vidas cuando nosotros estábamos en delitos y pecados. Ahora, entonces, ¿qué me da a entender aquí cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía? La bendita palabra también nos enseña que cuando Dios aparta, nos quedamos vacíos, nos quedamos en soledad, nos quedamos sin la llenura del Espíritu Santo, vacío, sin nada. No es la única cita bíblica que nos enseña y concuerda que estando con Dios estamos llenos, estamos plenos, y sin Dios nos quedamos abandonados, nos quedamos vacíos. Ahora, ¿qué me da a entender entonces aquí? Y medito que antes de que creara Dios Adán y Eva, porque aquí todavía no creaba Dios Adán y Eva, había habido ya
seres humanos en el planeta Tierra que como Dios como creador crea para un propósito y que tuvieron oportunidad, también como nosotros, de conocer el camino, pero de igual manera como está ahorita la apostasía, como está el mundo en desorden, porque el mundo está en desorden, está sin la ley de Dios, hay un desorden total, vino un juicio para toda esta generación anterior a la de nosotros, un juicio que destruyó por agua, como lo vamos a ver, por agua. Así también, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle, fíjense bien lo que le voy a decir, pongan mucha atención. Esta generación de Adán y Eva, hasta el último que haya nacido, cuando venga Cristo Jesús, bíblicamente, a traernos el juicio, que ya está a las puertas, Dios va a destruir el planeta Tierra. De hecho ya está destruyendo, ya está enfermo el planeta Tierra, pero va a quedar todavía más enfermo, va a destruir todo, todo. ¿Y por qué lo va a destruir? Por el desorden que hay. Porque la palabra de Dios nos trajo orden a los que creemos. Pero viene un arrebatamiento y entonces viene un juicio para los que aborrecieron esta ley y estuvieron en desorden, en la mesa del diablo. Y va a acabar el planeta Tierra, y fíjese bien lo que dice la Biblia, el Apocalipsis, que Dios, después de eso, va a poner cielos nuevos, porque la Tierra va a acabar con fuego, va a acabar con pandemias, va a acabar con el mar contaminado, con aguas, va a acabar horrible, horrible. Ahora, va a poner cielos nuevos, tierra nueva, y empieza otra generación. Nosotros vamos a tener el privilegio de estar 1000 años aquí y después nos vamos, pero se queda el planeta Tierra y se queda otra generación más. Entonces fíjese bien, la Tierra estaba desordenada y vacía, meditando, porque en Josué 1:8 dice meditar, meditar, meditar en este libro de la ley, y vamos a ir concordando, para analizar esto que Dios me permite enseñar. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oiga, hermano, ¿qué representan las tinieblas en la Biblia? ¿Qué representan? Al diablo, a Satanás. No habla de sombra o de una oscuridad, no, habla de tinieblas. Cada que Dios utiliza la palabra tinieblas en esta bendita palabra, nos habla del diablo. ¿Por qué tinieblas? Porque Dios es la luz nos permite ver la verdad, la noche y las tinieblas nos ponen un velo, nos cegan. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí, y las tinieblas estaban sobre la faz, sobre la faz, sobre la faz del abismo. Abismo, abismo. ¿Qué es un abismo? Abismo es profundidad. Ahora, el tercer cielo está arriba. A Dios se le conoce como el Altísimo. El planeta Tierra fue hecho por estrado de sus pies. Fue hecho abajo. Aquí, en el planeta Tierra, es un abismo donde está el trono de Satanás. Y que en esa generación anterior de Adán y Eva que estamos viendo, Satanás ya estaba en el planeta Tierra. Sí, ya estaba. Porque la bendita palabra en Isaías 14, el capítulo 14, y en Ezequiel capítulo 28 nos enseña sobre la caída de este querubín llamado Lucero de la Mañana o Lucifer, que no es un nombre satánico Lucifer ni Lucero de la Mañana, que significa luz bella, que es un nombre que Dios le puso a este ser creado, porque recuerde que la creación no empezó aquí en el planeta Tierra. La creación de Dios empezó en el tercer cielo con todos los ángeles de Dios antes de que Dios creara al ser humano. Primeramente con Cristo, y luego la bendita palabra nos enseña que toda la creación de ángeles empezó en el tercer cielo y que los ángeles, todo lo que Dios creó, les sirve. Son mensajeros, tienen una obra. Pero también nos enseña la palabra que antes de que pecara Adán y Eva, el pecado empezó en el tercer cielo con este querubín que con su cola se trajo
a la tercera parte de toda la creación de los ángeles de Dios y que fueron arrojados de la presencia de Dios, porque el pecado paga un salario de la muerte y el pecado se llama transgresión a la ley con conocimiento a la ley de Dios. Estos con conocimiento transgredieron la ley y muerte significa separados, fueron arrojados bíblicamente como un rayo al planeta Tierra. ¿Hace cuánto tiempo? Yo lo que le puedo decir es casi millones de años. Millones de años. Y que, vuelvo a repetir, no es la primera vez que Dios utiliza el planeta Tierra para una preparación, para una oportunidad para los seres creados por Dios, como una escuela, como una preparación, para ver que de toda esa gente que Dios creó y la puso en el planeta Tierra, ¿quiénes son los que se salvan? Como en esta generación. En esta generación no todos los seres humanos se van a salvar, sino los que no estuvimos en desorden. Y los que estuvieron en desorden, por Satanás, porque Dios es un Dios de orden, Satanás es un ángel caído de desorden. Y es otro Dios, aunque no sea Dios, pero Dios le ha dado un trono aquí abajo. Ahora, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya le dije, el abismo es el mundo, el planeta Tierra, y Satanás es un ser espiritual que anda sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, con E mayúscula, se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, una vez que vino el desorden, una vez que la tierra estaba vacía y no había seres humanos ya, estaban las tinieblas, estaban ahí sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver aguas, porque vamos a ver que el planeta Tierra era puro mar, para que me entiendan, no había tierra. Ahorita el planeta Tierra, la tercera parte del planeta Tierra donde habitamos es tierra seca. Las 3/4 partes del planeta Tierra son agua, son mar. Ahorita estamos en una tercera parte. Claro, hay continentes, ¿verdad? Pero estamos en una tercera parte nosotros de tierra. Las 3/4 partes son de agua. Ahora, aquí no había tierra, era puro mar. Algún día Dios también, lo vamos a ver más adelante en Génesis, Dios tuvo un juicio, una sentencia sobre los seres humanos que estuvieron en desorden y acabó con un diluvio. También llenó el planeta Tierra de agua. Pero aquí no estamos hablando del diluvio, aquí estamos hablando de así cuando termine también, bendito hermano y bendita hermana, esta generación perversa que está apóstata, que ya está, ¿cómo va a quedar el planeta Tierra? Totalmente quemado, los mares contaminados, totalmente, como ya está, en un desequilibrio total, pero va a estar peor todavía. En la otra generación, Dios los acabó con agua. Bueno, entonces fíjense bien, se movía sobre las aguas. ¿Para qué bajó Dios? ¿Para qué bajó? Vamos a ver para qué. Y dijo Dios, ponga mucha atención a esto, sea la luz, y fue la luz. Bendito hermano y bendita hermana, a los humildes, a los que van dando un seguimiento, a los que quieren meditar, les voy adelantando algo. No habla del sol, no habla de la luna. Más adelante en este mismo capítulo 1 habla de los dos luceros, el mayor y el menor. Pero después, ahorita todavía no los crea Dios. Entonces, ¿quién dijimos que era el primogénito de toda la creación? Cristo. 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 Ahora, ¿sabe desde cuándo está Cristo aquí en el planeta Tierra? Usted va a decir, cuando bajó en carne. No. Dios nunca nos ha desamparado. Sí, cuando terminó con el desorden, así como también en Apocalipsis, dice la palabra que después, en los 7 años de la gran tribulación, una vez que Cristo Jesús, su iglesia haya muerto decapitada,
Entonces, los últimos 3 años y medio se va Dios y se va Cristo del planeta Tierra. En los últimos 3 años y medio va a ser horrible, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ¿hasta cuándo van a regresar Cristo y Dios? En el milenio, otra vez. Así también, vaya usted a saber cuánto tiempo estuvo Satanás, sin seres humanos ya, claro, las tinieblas, y ya sin tierra seca, Satanás sobre la faz de la tierra. Ya sin trabajo, ya sin obra, porque no había seres humanos. Pero Dios, vamos a ver, que iba nuevamente a reordenar el planeta Tierra para empezar otra generación. Le voy adelantando, para empezar otra creación. Pero antes de comenzar toda esta obra que vamos a ver, le dijo a su hijo, hijo, para que yo haga el ser humano y para que yo vuelva a poner en orden el planeta Tierra, necesitas estar tú aquí, no en carne ni sangre, pero sí como la luz. Porque Dios es luz y Satanás es tinieblas. Dos señores, uno oscuro y otro de luz. Entonces, y dijo Dios, sea la luz aquí en el planeta Tierra, y fue la luz. Y dice en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y usted va a decir, la noche y el día, también Dios las separó con un simbolismo, pero aquí no se refiere del día y la noche. ¿A qué se refiere Dios? Que no hay compañerismo, no hay concordancia entre Belial y Cristo. Corintios lo dice muy claramente. ¿Qué compañerismo hay entre Belial, que es el diablo, y Cristo Jesús? ¿Y cuál es la enseñanza que viene en Corintios para nosotros? Que nos dice, salgan de ellos, pueblo mío, no toquen a los que son de las tinieblas, a los que son del mundo. No hay compañerismo con los que son de la carne, con los que no quisieron creer en Dios, con los que están en desorden. No hay comunión, no hay compañerismo. Salgan de ellos, pueblo mío, y no toquen el mundo. Como dice en Salmos 119. Compañero soy, Señor, de los que te temen. Como dice también en Corintios, ¿verdad? Les he dicho que no se junten con los fornicarios ni con los adúlteros, pero no con los de este mundo, porque si no les sería necesario salir del mundo. Mas les he dicho que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere adúltero o fuere fornicario. Con el tal ni aun coman, ni toquen sus ropas. Ahí está. Entonces, desde un principio viene Dios en el pacto también que tenemos hoy, o nos dice, o yo o el mundo. ¿A quién quieres tener como Señor? No puedes servir a dos señores al mismo tiempo. No puedes servir a las tinieblas y a la luz al mismo tiempo. No. Escoge. Me sirves a mí, toma la cruz. Le sirves a Satanás, quédate allá. Entonces, así también, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos viene a separar. Y también, en el nuevo pacto, cuando yo era de las tinieblas, el pacto que Dios estableció fue separarme y ser de luz. Y dejar de ser de tinieblas. Ahora, aquí empezamos. Un Señor, por un lado, un Señor por otro lado, pero en el mismo planeta Tierra. Ahora, fíjense bien. Y vio luz, que la luz era buena. Y las tinieblas, malas. Por lógica, malas. Porque si habla que las tinieblas no fueron buenas, sino vio Jehová que la luz era buena. Porque dice la bendita palabra que el primogénito de la creación, desde su creación, fue obediente a Dios. Y nunca pecó, ni en los cielos, ni estando aquí en la carne. Vio buena, fíjese bien, que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La separó. Bien. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Ahora, fíjese bien. La bendita palabra nos habla
que los que seguimos a Cristo somos del día. Que los que están en el mundo son de la noche. Acuérdese que la bendita palabra nos dice velar. En la noche que está en el mundo, pero ¿qué dice? Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz en las tinieblas, delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Recuerda que la palabra nos dice que la noche ya está avanzada, pero que nosotros somos del día, somos estrellas, somos luceros. Entonces, no tenemos ningún compañerismo con la carne, con la mesa del diablo. Nosotros estamos separados. ¿Qué fue lo que me separó a mí de las tinieblas? La cruz. El estar crucificado juntamente me separó de la vana manera de vivir, la cual trajo Satanás. Ahora, nosotros somos llamados del día, el día de hoy, para que podamos comprender, y los hijos del diablo son llamados de la noche. Así nos llama Dios. Nosotros somos del día y nos separó, ¿verdad? Y fíjense bien, y llamó Dios a la luz día, Cristo Jesús es la mañana, y a las tinieblas llamó noche. Así se le conoce a Cristo como la luz del mundo y a Satanás como el Señor de la noche y de las tinieblas. ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, ¿qué hizo en el primer día cuando estaba desordenado el mundo? Trajo a Cristo Jesús. Trajo a Cristo Jesús. Y sin concordancia, sin compañerismos. Una obra tiene uno, una obra tiene el otro. Luego dice, en el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Se acuerda que vimos que el planeta Tierra no había tierra descubierta, que era puro mar? Ahora, ¿qué es lo que hace en el segundo día? Vamos a empezar a ver una preparación de Dios para poner al ser humano, habiendo quitado el desorden y todo como quedó el planeta Tierra. Le pongo ejemplo. Vamos a suponer que yo, la casa que le dije que tengo en Miami, una residencia, antes de que yo se la dé un año para que vaya, la pinto porque pues pasó un huracán, ¿verdad? Quitó los techos, quedó en desorden, ¿verdad? Y antes de que yo la ponga, pues la pinto, la reconstruyo, la vuelvo a hacer, la vuelvo a poner bella, vuelvo a poner comida, vuelvo a contratar siervos para que usted se vaya. Pero hasta que termine. Así que aquí, con los simbolismos que Dios me permite estarle poniendo, estamos aprendiendo que Dios, antes de poner al ser humano, está preparando el lugar en donde va a ser un fideicomiso, el lugar donde Dios nos va a poner una prueba. Ahora bien, entonces dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué es expansión? Bueno, le pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este es el agua, ¿no? Del agua. Entonces, expansión es meter un cuchillo por aquí, ¿sí? Y dividir la mitad que hay aquí líquida, porque esto es líquido, y la otra mitad, y una mitad subirla a los cielos como nubes, y otra mitad que quede abajo, porque no habían nubes allá arriba en el cielo. Expansión, porque arriba las nubes está lleno de agua, tanto que el desequilibrio que ha traído el ecosistema está inundando Italia, está inundando Francia, está inundando Florida, Estados Unidos, está inundando varias partes del mundo, muchísimo, incluyendo México y muchas otras partes del mundo, para que usted sepa el agua que hay allá arriba. Entonces, bueno, estamos en un desequilibrio, no estaba el desequilibrio en aquel entonces. Hay expansión y aquí empieza Dios a poner en orden lo que Satanás había traído a la primera generación. Entonces, hay expansión. E hizo Dios, dice en el 7, la expansión. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Así que ya había nubes allá arriba. Ya había agua allá arriba en los cielos. Entonces, recuerde alguna cita bíblica también para ir concordando. ¿Se acuerda qué le decía Cristo Jesús a los fariseos? Hipócritas, ustedes saben ver las señales del cielo. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo va a haber mal tiempo? Hipócritas. Entonces, ¿a qué le llamaba Cristo Jesús cielo? A las nubes. Al primer cielo. Recuerde que estamos hablando de 3 cielos. Ahorita no me voy a meter al segundo ni al tercero, aunque ya le dije yo cuál es el segundo y el tercer cielo. Aquí estamos hablando del primero. Por el segundo día ya estaba Cristo, ya estaba la luz, también las tinieblas, pero ya estaba preparando Dios el planeta Tierra y ya estaba dividiendo las aguas de las aguas para poner también aguas arriba, que las necesitamos para la vida nosotros, ¿va? Mientras estemos en el cuerpo humano. Es como si yo le digo a una persona, vete a esa casa, hay comida, no te preocupes por nada. Yo te voy a dejar todo para que subsistas sin que hagas tú nada. Bueno. Segundo día. En el 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Júntense las aguas en un lugar. Ahí está el océano. Y dejen descubierto una tercera parte de tierra seca. Que quiero decirle algo también científicamente, bendito hermano, y bíblicamente también. Yo quiero decirle que antes no habían continentes. Creo que hablamos de 5 continentes que hay el día de hoy, 4 o 5 continentes. Continentes el día de hoy son islas grandes en el mar, ¿verdad? Por ejemplo, el continente americano está separado por el mar del continente europeo. No podemos llegar por tierra. Para que yo pueda ir a Europa necesito ir por aire o por barco. No hay tierra. Pero fíjese bien, bíblicamente y científicamente, cuando Dios descubrió la tercera parte de tierra, no había continentes. Estaban juntas, la tierra seca estaba junta. Pero ¿cuándo vinieron los continentes? Bueno, cuando Dios mandó el diluvio en los tiempos de Noé, que el agua estuvo 1 año sin bajar su nivel y duró 1 año para que el agua se secara, toda esa agua acumulada hizo que se desprendieran los continentes que hoy conocemos. Pero eso no tiene enseñanza para salvación. Únicamente le estoy concordando un poquito de ciencia con la bendita Biblia. Porque lo importante es que Dios descubrió tierra en seco. ¿Y para qué la descubrió? Vamos a ver, para nosotros. ¿Verdad? Entonces, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La luz, la expansión de las aguas, y vio Dios que era bueno el haber descubierto tierra. ¿Por qué dice que Dios vio que era bueno? Porque Dios es perfecto para venir a quitar un desorden y para venir a poner en orden. El mal trae el desorden, el bien trae el orden. Y recuerde, estaba preparando Dios de antemano un lugar en donde pusiera esta creación que somos nosotros para una prueba. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Meditemos en 2 cosas. ¿Usted ha escuchado alguna vez
que qué fue primero, en la ciencia humana, y que es un eslabón para el hombre todavía, que qué fue primero, si la gallina o el huevo. Y bueno, pues es un eslabón, pero aquí nos va a quitar la venda de los ojos. También con los animales, y de igual manera yo le puedo preguntar, ¿qué fue primero? ¿El árbol de manzana o la semilla? ¿Qué fue primero? ¿El árbol de aguacate o la semilla? Fíjense lo que dice aquí. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto. O sea, primero fue el árbol, no la semilla. También primero fue la gallina, como lo vamos a ver más adelante, no el huevo. Estamos hablando de un ser poderoso. Estamos hablando de un criador de los cielos y de la tierra. Ahora, toda hierba verde que nos da calabaza, que nos da zanahoria, que nos da betabel, que nos da espinacas, que nos da toda esa hierba y todo el árbol que da fruta y que da fruto, ¿para qué cree que lo hizo? Aparte del ser humano, ¿quiénes comemos? No, nada más estamos los seres humanos y los animalitos. No, no hay para más. Es como le dije, yo le doy una casa en Miami y le digo, no te preocupes por la comida, no te preocupes por nada. El refrigerador está lleno y va a estar lleno y va a estar lleno y nunca se va a vaciar porque yo voy a poner una persona que lo esté llenando. Mientras tú estés ahí, mientras termines tu carrera, mientras termines de estudiar, la única condición es que termines tu carrera. Bueno, así le pongo los ejemplos. Y fue así. Produjo pues la tierra. Y también veamos algo, bendito hermano. Yo medito en esto, fíjese bien. Después dijo Dios. ¿Estamos viendo su palabra? Porque cada que dice Dios es su palabra. Yo aquí medito y profundizo. Qué poderosa es la palabra de Dios, que hasta la tierra lo obedece. Los vientos, los mares, sin tener que hacer más que con su voz. Y dijo Dios. Y su palabra es una ley. Su palabra de Dios hay que obedecerla para dar un fruto. Porque le dijo a la tierra y a los árboles, y hasta ahorita la tierra y los árboles cumplen el pacto para lo que fueron hechos. Pero el ser humano no. Entonces, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto después de haber hecho la expansión, porque no puede haber vida en los árboles si no hay agua de arriba, ¿verdad? Y Dios es un Dios de orden, primero una cosa, luego otra cosa. Que su semilla esté sobre él y sobre la tierra, y fue así. Y si quiero aprovechar, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar algo, porque ya le dije que la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. También, bíblicamente, la palabra nos enseña que antes de que viniera Cristo, nosotros estábamos en un desierto, estábamos secos, estábamos sin agua, estábamos asolados, estábamos muertos. Y también, cuando por el pecado de un hombre entró la muerte, y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, entonces Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que descendió del cielo y nos habla la palabra, que nos trajo la lluvia espiritual, que nos trajo el Espíritu Santo, que nos trajo espiritualmente la obra del campo, de sembrar, de cosechar, nos trajo la semilla, nos trajo el arar, nos trajo el regar, nos trajo el cuidar, nos trajo un huerto. Pero esto vino cuando Cristo Jesús vino con una ley a ponernos en orden. Recordemos que vimos, bendito hermano y bendita hermana, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a venir. Yo era polvo,
Pero cuando vino el agua, cuando Dios me dio su espíritu, me volví tierra. ¿Y cuál es el mandamiento que me da? ¿Qué es lo que me dice hoy? Que dé fruto y que dé semilla. ¿Y cuál es el fruto que debo de dar? Gálatas 5:22. Amor, paz, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es el fruto? La obra de Dios. ¿Cuál es el fruto? Dar semilla, ir a sembrar, ir a dar de comer, ser sombra para alimentar a los que vienen. Y así es el mandamiento por la ley de Dios cuando yo estaba en desorden y vino a mi vida, era polvo, y vuelvo a repetir, tuve la bendición del nuevo pacto, me hizo tierra, y así me dijo Dios: da semilla, y sea un árbol de fruto que dé fruto según su género de su semilla, sea aguacate, sea higo, sea mango, sea cualquiera, según el género de cada árbol. Así también tenemos diferentes dones y Dios nos manda con su palabra poderosa el día de hoy a que nosotros demos un fruto y esté en él sobre la tierra, porque de igual manera un verdadero siervo que representa un árbol en todo momento está dando fruto y va a dar semilla, va a repartir el evangelio, va a regar. Pero para que haya vida debe de haber un orden, debe de estar Cristo, la luz, debe de haber agua. Dice en el 12, produjo pues la tierra hierba verde, obediente, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. La tierra fue obediente a la voz de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, este versículo 12, aunque ya más o menos introducimos, ya más o menos profundizamos un poquito, pero si Dios quiere mañana lo continuaremos porque ya se nos fue la hora. Así que nos quedamos para proseguir y profundizar este capítulo 12. Por lo pronto, bendito hermano y bendita hermana, que la gracia y la paz estén con ustedes. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga sobre lo que Dios me ha regalado para dar por gracia, lo podemos concordar y profundizar con otros versículos bíblicos. Así que les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.